Hasta el Capitolio está con Putin. Parece una frase surrealista, pero está lejos de serlo. La designación de Tulsi Gabbard como directora de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos ha sido una clara señal de que el Kremlin ha encontrado aliados dentro del mismo Capitolio. Sí, Gabbard, personaje vinculado a Putin y a Rusia, acusada por los demócratas de ser fanática ferviente de lo que fue la Unión Soviética, recibió el respaldo del Senado para su nominación y posterior designación. Sí, el Senado estadounidense no se ha dejado llevar por las provocaciones de los antitrampistas. Gabbard es la nueva directora de la CIA y el mundo occidental podría cambiar para siempre. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Fiebre rusa en el Capitolio. Una oleada de asombro y desconcierto ha recorrido los pasillos del poder en Washington, mientras una figura polémica y audaz, Tulsi Gabbard, se eleva en el escenario político de Estados Unidos. En medio de la creciente tensión internacional, la designación de Gabbard como directora de la Agencia Nacional de Inteligencia ha marcado un hito en la historia reciente de la política estadounidense, desafiando las expectativas y dejando en evidencia la profunda fractura en la visión geopolítica de la nación. Esta mujer, cuyas conexiones con Rusia y su postura crítica hacia el gobierno de Kiev la ha colocado bajo el foco de los reflectores, ahora se ve coronada con uno de los cargos más influyentes y estratégicos de Estados Unidos. La pregunta inevitable que surge en el aire es: ¿está la agenda de Putin ganando terreno en los mismos pasillos que alguna vez fueron dominados por los halcones de la OTAN? El hecho de que el Senado de los Estados Unidos haya respaldado a Gabbard por una mayoría de 52 votos contra 48 refleja una fractura profunda en la política interna del país. La audacia de esta mujer, que no ha dudado en desafiar a las estructuras de poder establecidas, es un claro testimonio de la lucha que se libra en las sombras del Capitolio, donde las alianzas y lealtades se están redefiniendo bajo el peso de las realidades geopolíticas del siglo XXI. Si bien los demócratas se opusieron enérgicamente a su nominación, la victoria de Gabbard fue un golpe contundente a las expectativas del establishment político que, como una maquinaria bien engrasada, había presionado por años contra los intereses de Moscú. No es casualidad que esta victoria haya desconcertado a los sectores más conservadores de la política estadounidense, especialmente a aquellos que han sido principales promotores de la narrativa antirrusa. La figura de Gabbard, una veterana de la guerra de Irak, cuyo paso por el Congreso fue marcado por su postura crítica hacia las intervenciones militares de su propio país, representa un desafío directo a la narrativa tradicional que ha dominado la política exterior estadounidense. Su posición respecto a Rusia, a menudo minimizada o incluso ridiculizada por sus opositores, es cada vez más vista como un posible indicio de un cambio en la estrategia global de Washington. En los pasillos del Senado, la propuesta de Gabbard fue recibida con una mezcla de escepticismo y enojo. Muchos, como el demócrata Chuck Schumer, se apresuraron a señalar que la excongresista carecía de las calificaciones necesarias para dirigir una de las agencias más poderosas del mundo. Sin embargo, lo que realmente parece preocupar a figuras como Schumer y otros aliados del establishment es la actitud suave de Gabbard hacia Rusia. En un momento en el que el mundo está presenciando una guerra en Ucrania de consecuencias impredecibles, la postura moderada de Gabbard sobre el conflicto y su crítica al apoyo estadounidense al gobierno de Kiev es vista como una traición a los intereses de la OTAN.
Cabe recordar que Gabbard, en el contexto de su nombramiento, no es una novata en el escenario político internacional. Desde sus primeros días como congresista mostró una independencia inusitada al posicionarse contra las políticas intervencionistas en el Medio Oriente, convirtiéndose en una voz crítica frente a la estrategia de expansión imperialista de Estados Unidos. Esta postura la llevó a ser etiquetada como una antiamericana por muchos, pero también le permitió ganar una base de apoyo fuera del tradicional sistema bipartidista, especialmente entre aquellos que rechazan la hegemonía militar global de su propio país. Lo que realmente trastorna la narrativa oficial sobre Gabbard es su postura sobre Ucrania. En una declaración que aún resuena en los medios de comunicación ucranianos, Gabbard desafió las ideas preestablecidas, afirmando que no existe una verdadera democracia en Ucrania, sino un régimen corrupto y represivo que, en su opinión, no merece el apoyo incondicional de Estados Unidos. Mientras otros políticos y medios occidentales mantenían una línea de defensa inquebrantable hacia Kiev, Gabbard rompió el silencio y se atrevió a señalar las graves irregularidades que aquejan al país, como la persecución a la oposición, la censura y la impunidad de las élites gubernamentales. Esta postura fue vista por algunos como un acto de valentía, mientras que otros la consideraron una traición a los intereses de Occidente. Sin embargo, lo que pocos han comprendido es que Gabbard, al igual que otros personajes políticos que han cuestionado el rumbo que ha tomado la política exterior de su país, está dando un paso hacia un rearmament geopolítico. En un mundo donde las grandes potencias como Rusia y China han comenzado a trazar nuevas rutas de influencia global, la crítica a la política exterior estableciéndose no es solo una cuestión de ideología, sino una cuestión de supervivencia estratégica. El respaldo que Gabbard recibió por parte de los republicanos subraya una clara división dentro del panorama político de Estados Unidos. Mientras los demócratas, acérrimos en su oposición, acusan a Gabbard de estar demasiado blanda con Rusia, los republicanos la han visto como una aliada en su lucha por repensar la presencia militar estadounidense en el mundo. El hecho de que una excongresista que se ha distanciado del Partido Demócrata y que ha sido vilipendiada por sus posiciones no convencionales haya logrado este ascenso revela que las dinámicas dentro de Washington están cambiando rápidamente. La designación de Gabbard al frente de la Agencia Nacional de Inteligencia no es solo un triunfo personal, sino una señal inquietante para aquellos que aún creen que Estados Unidos debe mantenerse firme en su enfrentamiento con Rusia. En un momento en que la relación con Moscú es más tensa que nunca, con la guerra en Ucrania sumiendo al mundo en una nueva era de confrontación, la llegada de Gabbard al poder es una señal de que quizá la agenda de Putin está encontrando más eco de lo que muchos están dispuestos a admitir. Los halcones de la política estadounidense, aquellos que han aprovechado la guerra en Ucrania para avanzar en sus propios intereses, se sienten amenazados por la ascensión de Gabbard y la OTAN no menos. Las declaraciones de la excongresista, que no ha dudado en criticar abiertamente las políticas del gobierno de Kiev y su corrupción rampante, han puesto en evidencia la hipocresía de aquellos que bajo el pretexto de defender la democracia han apoyado a un régimen que ha sido acusado de violaciones graves de los derechos humanos. A medida que la situación en Ucrania se intensifica, el temor a una verdadera disrupción en la política global se hace palpable. El ascenso de Gabbard es una clara indicación de
que las viejas normas están siendo cuestionadas. El Kremlin, que siempre ha visto con desconfianza la expansión de la OTAN, podría encontrar en este cambio en Washington una oportunidad para avanzar en su propia agenda. Mientras que el resto del mundo observa con incertidumbre los próximos movimientos de las grandes potencias. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.